Proyecto 2, ALU, de la materia de Diseño Digital Moderno, semestre 2023-1. El objetivo. El objetivo es que debemos realizar un ALU a partir de los conocimientos adquiridos mediante la realización de una unidad aritmética y una unidad lógica, para poder mediante un multiplexor seleccionar cuál de las dos deseamos realizar, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica. Explicación de la unidad aritmética. Bueno, como ya sabemos, A y B deben de ser constantes. A es igual a 1, 0, 0, B es igual a 0, 1, 1. La suma. La suma de ambas es igual a 1, 1, 1. Y la resta, para ello debemos de realizar un complemento a 2. El complemento a 2 se divide en dos, el complemento a 1 y el complemento a 2. El complemento a 1 consiste en la negación de B, que como vemos es idéntico a A. Y después sacamos complemento a 2, que es igual a complemento a 1 más 1. Entonces eso sería 1, 0, 0 más 1. Eso es igual a 1, 0, 1. Para esto ya podemos realizar una suma mediante complemento a 2. Realizamos A más B, pero en complemento a 2, que te va a dar igual a 1, 0, 0, 1. Y eso es igual a 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque cuando realizamos este tipo de operación con complemento a 2, debemos de eliminar el primer dígito de la izquierda. Entonces, solamente nos quedaría 0, 0, 1. La explicación de la unidad lógica. En el programa podemos realizar 4 tipos de operaciones lógicas: AND, OR, XOR y NOT. Tenemos que para la compuerta AND tenemos A1, 0, 0, AND B, que es igual a 0, 0, 0. OR de A y B es igual a 1, 1, 1. XOR para A y B es 1, 1, 1, es igual que el OR. Y lo que podemos realizar es la negación, pero la negación de A, que es 0, 1, 1, que es igual a B. Entonces aquí mediante estas tablitas podemos saber el valor del resultado para cada uno de ellos y podemos checar si está correcto toda esta información. La unidad aritmética y el código. Primero empezaremos con un multiplexor. ¿Y cuáles son los que nos servirán para la suma y la resta? Pues para realizar la suma tendremos que pasar B. Como tal, si queremos realizar una resta tenemos que pasar la negación de B y después podremos posteriormente realizar complemento a 2. Si pasamos 0, 0, 0, pues es un elemento de identidad que nada más nos daría A, porque A más 0, 0, 0 es igual a A. Es lo mismo. Y el último que pasar 1, 1, 1 es A más 1, 1, 1. Entonces ya podemos realizar la operación. Únicamente lo que nos va a servir aquí para realizar el sumador restador va a ser este y este. Este para la suma y este para la resta. Entonces el sumador restador vamos a realizar o iniciar con la declaración de la librería. Creamos la entidad que vamos a ver las entradas y las salidas. Y aquí realizamos todo el proceso de suma o resta dependiendo de qué valores pasamos a ver. Si activamos Sein, Sein únicamente nos va a permitir que si está activo podemos realizar la suma. Y aquí si pasamos la negación de B, el Sein nos va a permitir sumar 1 para poder realizar la suma y poder obtener la resta con A. Entonces el trabajo de Sein, si está en 0, significa que podemos realizar la suma. Entonces no debemos activar nada. CO out es el acarreo que llevamos
y la suma pues es el valor de toda la operación. La unión de la UA, que es la unidad aritmética. Aquí estamos, volvemos a declarar entradas, salidas y aquí vamos a conectar la salida de la suma y la resta, ¿no? Entonces aquí realizamos las operaciones para la concatenación de toda la unidad aritmética, ya sea utilizando el multiplexor 4x1 y el de la suma. Ahora veremos el código de la unidad lógica. Declaramos la librería correspondiente para poder realizar codificación. Creamos la identidad de UL y creamos las entradas. El seleccionador de igual manera, que va a ser de 4x1, para poder ya sea sacar el AND, OR, XOR y la negación de A, dependiendo de lo que el usuario o de lo que nosotros activemos del seleccionador. F1 va a servir como la salida. Entonces en la arquitectura creamos variables para el AND, OR, XOR y NOT, dependiendo de lo que dé el usuario. Entonces, si es AND, realizamos la operación de AND, OR, XOR y negación. Entonces ahora sí, aquí veremos que es dependiendo de lo que nosotros ingresemos. Si activamos 00, nos va a dar un AND. Si activamos 01, nos va a dar un OR. Si activamos 10, nos va a dar XOR. Y si activamos 11, pues nos va a dar la negación específicamente de A. Entonces, para poder hacer el ALU, tenemos que tener un multiplexor 2x1, ya sea la entrada UA y UL, que nos va a dar las dos unidades. El seleccionador, ya sea si activamos 0, aquí vemos en la sentencia que si metemos 0, vamos a referirnos a hacer la unidad aritmética, y si metemos 1, haremos la unidad lógica. F igual, de igual manera, va a ser la salida del multiplexor. Y la unión del alumno de todo lo que realizamos. Entonces creamos la librería, entradas, salidas, el seleccionador para el multiplexor del ALU y el seleccionador del multiplexor, pero de 4x1 para las dos unidades, tanto la aritmética como la lógica. Creamos la arquitectura, creamos dos conexiones que va a ser UA y UL para poder tener dos entradas para el multiplexor. Hacemos las declaraciones pertinentes para poder obtener la conexión de todas las compuertas y entradas y salidas. Como vemos, Cout y la salida del ALU van a ser las únicas dos salidas que vamos a obtener. Entonces, vamos a ver el RTL. Como vemos, ya vimos que tenemos dos entradas para cualquiera de las dos unidades aritméticas o unidad lógica. Tenemos un CIN, como vimos nos va a servir para activar para cuando hagamos complemento a 2 para la resta. Seleccionador del multiplexor, ya vimos que es para mandar ceros, mandar la negación de B, mandar B o mandar 1. De aquí va a estar la salida de la suma o de la resta. Aquí va a estar Cout, que va a ser el acarreo. Ahora para la unidad lógica tenemos igual lo mismo, A y B, y seleccionador para ver que queremos que nos dé un AND, OR, XOR o la negación de A. Aquí tenemos la salida de cada una de ellas. Y este es el multiplexor 2x1, que ya sea que le demos 0 nos va a dar la unidad aritmética, y si le damos 1 nos va a hacer las operaciones lógicas. El seleccionador, va a ser el único, el que nos va a permitir seleccionar 0 o 1 en estas dos, y dependiendo de lo que seleccionemos, ya sea la unidad aritmética o la unidad lógica, obtendremos una salida del ALU que es de 3. Entonces vamos a ver el funcionamiento.
vamos a tener entradas. Exactamente tenemos las 10 entradas. Esta va a ser A0, A1, A2. Esta va a ser B0, B1, B2. Este va a ser el SEIN para el complemento A2, para la resta. Este va a ser para el seleccionador del multiplexor 2x1, ya sea que queramos la unidad aritmética o la unidad lógica. Y aquí tendremos el seleccionador del multiplexor, de los multiplexores de 4x1 de las unidades. Entonces este es seleccionador 0 y seleccionador 1. Tendremos salida. Las salidas únicamente vamos a ocupar 4. 3 para la suma y todos los valores que tenemos de operación. Y el último va a ser para el acarreo. Entonces nos va a permitir ver las operaciones de mejor manera y saber con cuántas, si vamos acarreando o no vamos acarreando algún valor. Entonces vamos a ver el funcionamiento en la tarjeta. Entonces aquí comenzaremos. Ya vemos que tenemos asignados los pines para A, que es 0, 0, 1, y para B, que es 1, 1, 0. Ahí están activados. Entonces ahorita tenemos que el primer caso, que era cuando mandábamos puros ceros, entonces únicamente hacíamos la operación de A más ceros, que sería igual a A. Entonces en los LEDs está marcando 0, 0, 1. Y ahorita comenzaremos. Bueno, ahorita estamos en la operación de la unidad aritmética. Entonces vamos a pasarle B para poder realizar una suma. Entonces activamos 1, 0. Y ahí, como podemos observar, se encendieron 3 LEDs, que es 1, 1, 1. Entonces sabemos que el resultado es correcto de la suma. Quedamos que era 1, 1, 1. Y si activamos, ahora vamos a realizar la resta. Entonces tenemos que activar 0, 1 para poder pasarle el valor. Y en este caso tenemos que activar SEIN para poder realizar la operación de manera correcta. Entonces sabíamos que nos quedaba 1, 0, 0, 1. Como podemos observar en los LEDs, se ve de manera correcta. Y como dijimos, se omite el primer dígito de la izquierda. Es decir, se tendría que omitir este LED y nos quedaría únicamente 1, ¿no? Entonces sabemos que si lo pasamos a número decimal, esos valores serían 4 menos 3 sería 1, entonces de manera correcta. Y en el otro de la operación teníamos que era 4 más 3 es 7, y ahí podemos observar que sí es 7. Sería 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2, que sería 7. Entonces, la unidad aritmética estamos correctos. Si activamos 1, 1, solo haremos la operación de 0 más 1, 0, 1 más 1, 1, 1. Y eso daría ese resultado de esa operación. Daría 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 3. ¿Vale? Entonces en la unidad aritmética estamos de manera correcta. Ok, entonces pues procederemos a dirigirnos a la unidad lógica. Entonces activaremos el seleccionador del multiplexor 2x1 y aquí entraríamos, ¿no? Entonces
decíamos que si le mandábamos 0, 0, tenía que hacer un AND, y como podemos observar de manera correcta está haciendo un AND, porque los valores todos son ceros, y como vemos pues no se encendió ningún LED. Vale, entonces estamos correctos. Si realizábamos 0 y 1, realizábamos un OR, y como vemos se nos activaron, bueno, desactivamos el último LED y tenemos que todos son unos, todos los valores son unos. Como podemos observar estamos correctos, y si activamos el XOR nos da lo mismo, 1, 1, 1. Entonces iguales está correcto. Y si activamos los dos, es decir, la negación de A, pues omitimos el último y de manera correcta vemos que nos queda 0, 1, 1. Y con esto verificamos que toda nuestra unidad aritmética lógica está hecha correctamente. La realización del ALU ya no costó tanto trabajo porque habíamos realizado unas tareas relacionadas a un sumador restador y a multiplexores. Solo era esos mismos códigos modificarlos de tal manera que ahora pudiera realizar un ALU. Solo que en las entradas y las 4 salidas pues me confundió un poco, específicamente en los switch, porque pues se me olvidaba qué hacían cada uno de ellos, ¿no? En qué momento hacían, o sea, que los switch, qué hacían cada uno, ¿no? Entonces tuve que escribirlos en una libreta cuál era cada uno de ellos para poder obtener mejor el resultado y no confundirme. Entonces eso es lo que de que no sabía cuáles eran las asignaciones de los switch, me provocaban fallas en la salida, y ese era los problemitas que se me presentaron al ejecutarlo ya en la FPGA. Entonces este es todo mi proyecto y muchas gracias.